Bienvenidos al podcast de Psicología para Anormales. Anormales en el sentido de infrecuentes y sobre todo porque la normalidad hoy en día, lo que es norma, pues yo no estoy de acuerdo, entonces por lo tanto he decidido ponerle este nombre porque creo que lo adecuado es no estar en lo que quieren hacer normal, ¿no? Por eso he invitado a Roberto Castellano, un tío infrecuente de más de 100 kilos de músculo, con un corazón tan grande que después de un infarto sigue en pie Sí, y que habla con una transparencia y una claridad que también es infrecuente en nuestros días. Y por eso te tengo aquí, quiero hablar contigo de psicología porque además eres un tío que habla desde esa perspectiva en muchas ocasiones y que creo que puedes aportar lecciones muy válidas en ese campo, aún sin ser psicólogo, ¿no? Pero creo que las enseñanzas que tú das hacen mucho bien a gente que tal vez esté un poco perdida. sí, nada, pues bueno, darte las gracias por invitarme y demás, como tú dices, eh, personaje atípico, pero bueno, atípico en cierto modo desde muy joven por el deporte que practiqué, siempre como tú dices, la normalidad no es algo que nunca me haya llamado la atención. Y precisamente lo que tú hablas de psicología, de enseñar a la gente, una de las cosas que yo trato es, a ver, yo he sido muy extremista en mi vida en casi todos los campos. Y entonces he aprendido a base de palos. Ahora tengo 37 años, pero el ser humano tiene que aprender a base de errores. Yo sé que mis consejos no los escucha casi nadie, simplemente los escuchan aquellos que los han vivido, como diciendo, hostia, qué verdad está diciendo este tío porque a mí me ha pasado. Los jóvenes, por desgracia, no lo escuchan y no lo harán caso hasta que lo vivan, pero bueno, el ser humano aprende así y por lo menos si hay alguno que tiene cierta cabeza y es capaz de decir, hostia, pues si este tío dice esto, a lo mejor es por algo, voy a ir por este otro camino. Pues bueno, pues con eso me valdrá, aunque soy consciente de que el ser humano tiene que tropezarse, caerse y levantarse, porque si no, el aprendizaje no tiene lugar. Pero bueno, yo por lo menos me siento más a gusto, así parece que mi vida tiene un sentido contando las vivencias malas que he tenido para que el resto pueda aprender. Bueno, yo recuerdo que, bueno, yo te sigo desde hace mucho tiempo y recuerdo yo estar estudiando psicología y ver tus vídeos y decir, ostras, es que sí que es verdad que en la facultad nos enseña muchas cosas que, bueno, que es una teoría que está a la orden del día y que es práctica, las terapias y todo el rollo, pero sí que veía en tus vídeos una cuestión de actitud que echaba en falta en mi facultad, ¿no? En la psicología ha pasado algo que yo creo que también está pasando en el mundo del gimnasio, ¿no? Que hay como paradigmas y modas, ¿no? En el tema del gimnasio yo recuerdo una época que parecía que si no hacías power, incluso con objetivos de hipertrofia o de culturismo, pues que no ibas a crecer, o bueno, este tipo de historias. Y en la psicología yo veo que está pasando algo parecido. Hemos pasado de tratar a los enfermos y las personas con trastornos mentales como, bueno, como si fuesen basura humana, ¿no? Darle un trato asqueroso, a todo lo contrario, a que cualquier persona que muestre un rasgo un poco distintivo tenga que ser tratado entre algodones, con unos cuidados, con una Mm. emoción, eh, eso, anteponiendo la emoción a cualquier tipo de planteamiento lógico o a cualquier orden, pasando por encima incluso de la autoridad en muchos aspectos, ¿no? Lo que yo siento por delante de todo, ¿no? Incluso de la razón. Y yo recuerdo que veía tus vídeos y hablabas con una franqueza y, bueno, eso, como cuando te habla un padre que a veces te tiene que decir ciertas cosas que aunque no sean políticamente correctas, necesitas escucharla en ciertos momentos, ¿no? Y en ese sentido sí que veo que, de hecho yo, bueno, como psicólogo lo veo en la consulta, que muchísimos problemas que tenemos hoy en día vienen de una falta de autoridad. No sé si tú también percibes lo mismo en el mundo que te mueves, en tus vivencias. No sé si estás de acuerdo con esto. A ver, más que falta de autoridad, yo el problema que veo hoy en día, bueno, hay muchos problemas, habría que analizar un montón de cosas, ¿vale? Pero quizás el gran problema que tenemos a día de hoy es la sobreinformación, pero también la intoxicación de información que tenemos, porque sobre todo disciplinas, psicología quizás sea la disciplina más difícil de medir, es decir, quizás sea la ciencia menos científica, entre comillas, por así decirlo, por el tema de estandarización, bueno, cosas medibles y demás. Pero es que en mi campo, en el deporte, ¿vale? O sea, yo estudié ciencias del deporte
Y ciencias del deporte, pues no es una carrera ni es una disciplina madre, sino que se nutre de otras muchas, ¿vale? Al igual que la psicología y demás. Entonces nosotros tenemos el problema de que tenemos que aunar para un conocimiento muchos conocimientos multidisciplinares. Entonces, claro, las interpretaciones que hacen los profesionales de nuestros sectores son muy variables. Es decir, tú un mismo problema hablas con dos psicólogos y yo, por ejemplo, yo he ido a terapia psicológica mucho tiempo y tal, y el psicólogo que a mí me trataba, él decía que aunque hay un manual enorme de trastornos mentales, para él no eran trastornos mentales, no existía eso como tal, simplemente él catalogaba como trastorno mental o problema mental la esquizofrenia, y dice que el resto simplemente era que no sabía la persona gestionar sus comportamientos, su vida, etcétera, etcétera, pero no problemas como tal. Entonces, según el profesional con el que hables, te dirá unas cosas u otras, pero en el fondo todos estamos diciendo lo mismo, pero desde otros puntos de vista. Como yo digo siempre, el mundo tiene muchos sitios desde donde mirarlo y desde luego mi perro no interpreta la habitación en la que estamos ahora mismo él y yo, por si escucháis ronquidos, está aquí dormido, no interpreta la habitación como la interpreto yo, pero la habitación es la misma, lo único que él no la está interpretando como yo. Entonces, lo que sucede es que la población va dando muchos bandazos según los de arriba, los que nos gobiernan, les van interesando que demos esos bandazos o no, en mi opinión. ¿Vale? Entonces, antiguamente, alguien con problemas psicológicos se le consideraba peligroso y, como tú dices, pues era un apestado, pero ahora más que considerarse peligroso, se le considera una víctima, en muchos casos una víctima de la sociedad, o de una mala educación de sus padres o de una mala tal, y se le sobreprotecciona, cuando muchas veces lo que llamamos problemas psicológicos o maltrato psicológico, como el bullying y tal, son cosas que en realidad de toda la vida han sido necesarias para forjar el carácter de las personas y para forjar ciertas cosas. Ojo, que no digo que a un niño haya que pegarle en el colegio para que forje su carácter, pero que tampoco pasa nada porque los de octavo de EGB, cuando llegan a la cancha, echen a los de sexto. O sea, es que ha sido siempre la ley del más fuerte, es la naturaleza, es así y hemos aprendido así. Y hoy en día se le sobreprotecciona tanto que un niño, ante según qué palabras de su padre, el padre puede tener incluso problemas cuando le está educando. Entonces, yo creo que es un problema, fíjate, más que de falta de autoridad, es un problema de educación. Yo creo que quizás el Estado la educación la tiene muy obsoleta y no nos está educando de una manera acorde con las realidades de hoy en día, ¿vale? Acorde con las realidades de hoy en día. Y te voy a decir por qué. Yo intento normalizar todos los problemas psicológicos. El que tiene un problema en el cuádriceps, pues va a un traumatólogo. El que lo tiene en el estómago, va a un digestivo. Y el que lo tiene en la cabeza debería ir a un psiquiatra, o si ya es conductual, pues a un psicólogo y demás. Pero yo creo que habría que normalizarlo. O sea, no pasa nada porque tu cabeza funcione mal. Es otra parte de tu cuerpo que, además, ojo, si todas las personas nos analizáramos, veríamos que hay partes de nosotros que no están bien gestionadas, ¿vale? O sea, es algo que tenemos todos. Igual que una persona, si fuera un traumatólogo, vería que siempre hay algo en su cuerpo que no está funcionando bien, que tiene una desviación en la columna, siempre hay algo que no está perfecto. Entonces, no sé si sería una falta de autoridad, pero sí quizás una falta de consenso y sobre todo de que los que estén arriba eh, les interese gestionar todo esto de mejor manera. Sí, el ejemplo que has puesto de los de octavo echando los de sexto me ha parecido muy interesante porque realmente yo creo que en fases tempranas de la vida es cuando tenemos que llevar ese tipo de aprendizajes, ¿no? De que vamos a tener gente por encima de nosotros que nos va a enseñar cuál es nuestro sitio, que hay límites. Bueno, eso. Quizás no sea solo una falta de autoridad, sino eso, diferentes problemas en muchos puntos que hacen que esa sobreprotección impidan que tengas esas vivencias que el día de mañana, cuando te enfrentes a un problema real, como puede ser una enfermedad o un luto, haber experimentado pequeños traumas asumibles, pues te preparen para que el día de mañana pues puedas llevarlo de mejor manera. Esto me recuerda a... Bueno, he estado estos días viendo tus últimos vídeos, porque sí que es verdad que, bueno, hace unos meses que te perdí un poco la pista, y estuve revisando los vídeos de cuando tuviste el problema con el infarto, y me llamó mucho la atención lo que dices tú, ¿no? La perspectiva que pueden tener diferentes personas, ¿no? El perro está contigo, supongo que será Homer, ¿no? Homer, ¿eh? Sí. Y él, es verdad, está percibiendo las cosas de diferente manera, ¿no? Pero entre personas también ocurre. Y me llamó mucho la atención cómo contabas todos los problemas de salud que has tenido a lo largo de tu vida. Las lesiones, la neumonía que te produjo el COVID, el tema del infarto, ya sea por la vacuna o por cualquier otro tipo de historia.
Y cómo decías que a pesar de todo eso, que tú has tenido buena suerte. Y es que es verdad, depende de la perspectiva que tengas, porque tú puedes estar lamentándote por tus circunstancias o valorar lo positivo de ellas, ¿no? Porque sí que es cierto que tú podías haber fallecido cuando fue lo del infarto o cuando fue lo de la neumonía. Y a pesar de Sí. tener esas experiencias que han sido dolorosas y que, aunque han acabado bien, lógicamente dejan un daño, ¿no? Porque también te he escuchado decir el miedo que te genera sentirte vulnerable después de una experiencia así, ¿no? Pero a pesar de todo eso, tú lo ves de una forma positiva, ¿no? De decir, ostras, he tenido buena suerte. Em, ¿Cómo crees que siempre has visto las cosas de esta forma? ¿Siempre has tenido esta perspectiva positiva? ¿O crees que ha sido un aprendizaje que has tenido a lo largo de tu vida? No, mira, verás, yo siempre he sido más bien, o sea, yo me consideraba realista, quizás realista tirando a pesimista. Es decir, solía prestar más atención a lo malo, pero bueno, joder, hablar contigo que eres psicólogo, yo creo que me va a encantar porque me vas a entender muchas cosas de los que yo opino. Es que el cerebro humano, en serio, en realidad está hecho para quedarse con las cosas malas para poder sobrevivir, no con las buenas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos tener 10 cosas maravillosas al día y una mala y nuestro cerebro va a estar procesando continuamente la mala vivencia que hemos tenido y eso es lo que nos hace infelices. Entonces, ¿qué sucede? Yo siempre he sido más bien del que se ha quedado con lo malo, ¿no? O sea, un día he podido tener 1000 cosas buenas, pero me quedo con lo malo. O de los de ver el vaso medio vacío, ¿sabes? O quizás no, mira, no es que lo viera medio vacío. A lo mejor yo era de los que decían, no, el vaso está a la mitad, pero está tendiendo a agotarse el agua, ¿vale? O sea, lo que digo, realismo, pero realismo tirando siempre a la parte que podría ser mala. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la vida no es justa, ¿vale? Y esto es algo que no nos enseñan en el colegio, no, ni en ningún sitio. Parece que nos enseñan a que la vida es justa, que todos tenemos derecho, simplemente por nacer tenemos muchos derechos, tenemos tal. La naturaleza no te da esos derechos por nacer, la naturaleza igual que te da la vida te la quita, ¿vale? Entonces la vida no es justa y el que vive pensando que en una vida justa, en una vida tal, vive en una utopía y desde luego se va a llevar muchas decisiones en la vida. ¿Fue justo que a mí me diera un infarto? Pues posiblemente no. De hecho, los cardiólogos ni siquiera saben cómo me dio un infarto. Fueron muchas pequeñas causas que por sí solas no causan daño alguno a nadie, pero como a mí me dijo uno de los cardiólogos que estuve con 4, uno me dijo, dice, mira, se han alineado los astros para que te dé un infarto. Dice, pero también se han alineado los astros para que después de un infarto, que es típico de muerte súbita, mi infarto fue de los que suele dar cuando se llama muerte súbita, ¿vale? Una obstrucción repentina de la arteria coronaria, eso suele causar la muerte en muy poco tiempo. Y yo, gracias a Dios, salí de ahí, pero no es que saliera de ahí, es que a los 3 meses yo ya tenía el cuerpo completamente normal, salía a correr, o sea, fue una recuperación muy anormal, al igual que fue un infarto muy anormal. Y para que la gente se pueda hacer una idea, yo me fui del hospital cuando me dieron el alta con las troponinas, que es el residuo de muerte cardíaca, en 10.000 y pico. La gente muere con 7.000, ¿vale? O sea, y yo me fui, o sea, me dieron ya el alta del hospital con más de 10.000. Entonces, fue un infarto que lo normal es que me hubiera matado. Entonces, claro, hostias, a mí, después de escuchar al cardiólogo decirme esos valores, decirme lo que le pasó a mi cuerpo, de ver cómo el resto de órganos sufrieron tantísimo que las analíticas salieron todas descontroladísimas, el hígado, los riñones, todo, la tensión arterial la tenía mal porque el riñón funcionaba mal, o sea, de cómo estuve verdaderamente a punto de morir y yo ni lo sabía. Sin embargo, digo una frase y digo que es que cuando tú hablas con el tío de la guadaña, cuando hablas con el de la muerte, es curioso porque hablas de tú a tú, yo al menos así lo considero, yo hablé con él de tú a tú, estuve hablando con la muerte de tú a tú sin saber qué era la muerte. Sabía que era la muerte cuando se fue. Y en ese momento en el que me enteré que estuve hablando con la muerte, quizás fue la lección de vida más grande que he tenido en mi vida que no me van a enseñar ni en la calle, ni en la escuela, ni en ningún lado. Aprendí que la naturaleza es anárquica, que las cosas pasan muchas veces sin motivo y sin tener un porqué y que hay que aceptarlo. Y ya está. A partir de ahí, ¿qué es lo que hice? Simplemente sabiendo que estaba en esta situación actual, dije, ¿qué es lo que puedo hacer ahora mismo con lo que tengo? No lamentándome de lo que me ha pasado, porque eso, al fin y al cabo, no puedo hacer nada. ¿Qué es lo que tengo ahora mismo? Entonces, las herramientas que tuve, contraté cardiólogos, esto, lo otro, hice una rehabilitación lo mejor que pude y bueno, pues a día de hoy hago una vida completamente normal. Como tú dices, peso 108 kilos, podría competir ahora mismo en culturismo con 3 o 4 kilos menos, o sea, mi cuerpo, de hecho, el FEBI le he recuperado y le tengo por encima, o sea, tengo el corazón mejor que antes del infarto, pero fue porque me centré, yo me levantaba todas las mañanas y me decía, haz lo que tienes que hacer y no lo que te apetece. Sinceramente, me apetecía quedarme en casa lamentándome, pero no era lo que tenía que hacer, ¿vale? Me debía más. Entonces,
Al final, ahora me he vuelto muy positivo, ahora pienso que todo pasa por algo. Esto a mí me ha pasado para hacerme aprender, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo cuando pasó lo del COVID era uno de los que era escépticos del COVID, de los que no se creía tanto lo del COVID. Llegó la vida y me dio una neumonía bilateral que casi me mata, ¿vale? Y estuve ingresado 7 días, hospitalizado, bastante mal, unas dosis de corticoides enormes. Bueno, para que la gente se haga una idea, 14 kilos en 7 días se me fueron, etcétera, etcétera. Salí bastante tocado de ahí. Me costó recuperarme 4 meses, porque si algo malo tiene el COVID es que luego va dejando secuelas que van apareciendo y me costó recuperarme 4 meses. Cuando ya conseguí recuperarme, me llegó otra vez el COVID y entonces ahí me dio el infarto por una hipercoagulabilidad que suponen que fue por la vacuna, pero no lo sé. Y también cuando me preguntan, ¿esto ha sido la vacuna? Seguro que te la ha causado y tal. Intento ser positivo y le digo a la gente, digo, no lo sé, a lo mejor gracias a que estaba vacunado me salvó la vida y no llegué a dar el paso a la muerte, ¿sabes? Nunca lo sabré, pero prefiero pensar así porque al menos vivo más feliz o con menos miedo. Pero no, yo era muy negativo. Lo que pasa es que ahora, después de estos palos que me he ido llevando, eh, eh, soy positivo, pero ni más ni menos que porque como seas negativo, como digo, la vida es anárquica, es injusta y al final, si no eres de los que tratas de sobrellevar tú la vida acaba contigo. Yo creo que tú como psicólogo esto lo entiendes muy bien. O sea, la vida es capaz de acabar contigo. El simple hecho de vivir y recibir desgracia tras desgracia, que esto es la vida, es recibir, o sea, nunca paran. Ahora viene una, mueren tus padres, luego muere tu madre, luego muere un amigo, luego, o sea, siempre va a haber. Si no eres capaz de reponerte a ellas, al final el que caes eres tú. Sí, me ha parecido muy interesante lo que has comentado antes de que por una cuestión de supervivencia nuestra percepción tiende a la negatividad, ¿no? Porque lo que es interesante para nosotros es no olvidar aquellas cosas que nos pueden hacer daño, ¿no? Esto tiene todo Claro. el sentido del mundo. Sin embargo, los seres humanos somos pues un animal un tanto especial y puede darse el caso de, como te ha ocurrido a ti, de que por una cuestión también de supervivencia tengas que cambiar ese polo perceptivo y empezar a fijarte en lo bueno. Porque es que si no, te puedes destruir a ti mismo. Y esto me ha parecido muy interesante. También otra cosa me ha llamado la atención, que era algo que yo ya me imaginaba, y es que, como has dicho, que la disciplina te sacó del hoyo en un momento complicado, ¿no? Porque no te Sí. apetecía hacer nada, el cuerpo e incluso la mente te pedía, pues eso, estar tirado en casa, apático, y sin embargo, pues probablemente todo ese trabajo que llevas a lo largo de los años, gracias al gimnasio, esa constancia, esa dedicación, pues en tu peor momento te dio fuerzas para seguir. Quería saber dos cosas. La primera, ¿cuál fue el motivo por el que empezaste en el gimnasio? ¿Y cuál crees que es el mayor beneficio que te ha dado el gimnasio en cuestión de mentalidad, sobre todo? Vale, mira. Bueno, una de las cosas que quiero aclarar, ¿vale? Porque esto me lo pregunta mucho la gente, la motivación, que cómo haces para mantener motivación, o tal. La motivación viene y se va. O sea, la motivación viene, te da el empujón para hacer algo, pero luego solo que lo hagas o no, queda ya en la disciplina. ¿Por qué digo esto? Yo, por ejemplo, ahora estoy formando una academia online y demás, y estoy muy motivado para hacerla, pero sé que de aquí mes y medio, cuando el trabajo se ponga cuesta arriba, es la disciplina la que me va a hacer sacarlo. La motivación se va a pirar. La motivación es muy mala. La motivación viene, te da ese chute de venga, voy a hacer esto, pero luego te deja solo. Entonces, al final, esto es lo que sucede con todo, ¿no? Entonces, yo en el infarto tiré de disciplina, ¿vale? O sea, motivación, los primeros días de venga, a ver si eres capaz de recuperarte y tal, pero cuando te ves en la cinta corriendo y ves que te da una angina de pecho que tienes que parar porque el corazón, el pulsómetro te está diciendo que no aguanta y te da una angina, pues yo me eché a llorar, por ejemplo, ¿sabes? Y dije, es que para esto he quedado, no puedo. ¿Vale? O sea, fue una sensación igual que el día que entré al gimnasio a empezar la rehabilitación cardíaca. Recuerdo que me apoyé en una máquina de hombros encima y me eché literalmente a llorar, ¿sabes? A decir, otra vez, a empezar de cero. Es otra vez, después de la neumonía, después de 1000 roturas musculares, después de 1000 lesiones. No hay motivación, ¿vale? Al final es la disciplina la única que te sirve. Y eso es lo que me ha enseñado este deporte, disciplina. ¿Por qué? Porque un deporte en el que tienes que ir a entrenar cansado o no, en el que tienes que seguir unos hábitos, te gusten o no, en el que tienes que hacer, comer ciertas cosas, te gusten o no, te apetezcan o no. Comes con asco en ciertas épocas porque ya no puedes comer más. En otras épocas te tienes que quedar sin comer con muchísima hambre hasta el punto de que no puedes ni dormir y que sueñas con comida, etcétera, etcétera. Al final, eso solo se consigue con disciplina. Y luego la disciplina es aplicable a todo en la vida, en los negocios, en el trabajo, en las relaciones, en,
en todo, ¿vale? O sea, en todo, al final es en todo. Entonces, eso es una de las grandes cosas que me ha aportado el culturismo, que es la disciplina, ¿vale? El ser disciplinado con ciertas cosas. Y luego, el por qué me apunté al gimnasio. Bueno, y el culturismo también me ha aportado el superar ciertos problemas psicológicos que yo arrastraba, que yo de pequeño no lo sabía, pero ahora sí lo sé. Y te digo, ¿yo por qué me apunté al gimnasio? Yo me apunté al gimnasio con la excusa de que yo hacía artes marciales y entonces, bueno, yo quería coger fuerza y demás para el tema de las artes marciales. Tras esa excusa, que no es una excusa, era realidad, se escondía otra realidad más en el fondo todavía, y es que yo de pequeño fui gordito. Entonces, claro, siempre del gordito se ríen, por así decirlo, ¿no? Y yo admiraba esos cuerpos pues de TVO, esos cuerpos de cuando veía una película de Van Damme en aquella época o de Schwarzenegger o tal, yo me quedaba alucinando con esos cuerpos. Entonces, hay como una parte racional de mí que dice, apúntate al gimnasio porque necesitas coger fuerza para las artes marciales, y hay otra parte más límbica o emocional que muchas veces a nosotros mismos nos cuesta reconocer porque nos hace sentirnos débiles o vulnerables de decir, no, tú tienes un complejo y quieres el cuerpo de un tío fuerte para subir el autoestima y como para que no se rían de ti. Y a día de hoy siempre digo o siempre he dicho que todo aquel que empieza en el culturismo, el 90% lo hace por problemas de imagen que tienen consigo mismos. Entonces, quieren cambiar esa imagen y claro, ahora, cuando vas por la... Ahora me sucede casi lo contrario. Después de tantísimo... Claro, yo empecé a competir, yo gané mi primer campeonato del mundo en culturismo junior a los 20 años. Estoy tan acostumbrado a que vas por la playa y te miren, a que vas por este lado y te miren y tal, que ya estoy en el polo opuesto. Me gustaría pasar más desapercibido. ¿Vale? O sea, me gustaría no escuchar siempre el típico comentario y ahora menos, pero en la época en la que yo empecé se nos asignaba con una parte de la sociedad complicada, como el boxeo y demás, ¿no? Porteros de discoteca, bueno, mala gente, por así decirlo. Y gente inútil, gente, todavía a día de hoy se sigue diciendo, ¿no? De trabajas mucho el cuerpo, a ver cómo trabajas la mente. Y yo siempre digo lo mismo, es que detrás de un gran cuerpo hay una gran mente que sabe cómo gestionar ese cuerpo. Entonces me enseñó la disciplina por un lado y me apunté por problemas que yo tenía con la imagen, como todo chavalillo yo creo, me apunté con 15 años, que es la edad típica en la que nos empezamos a preocupar por nuestra imagen, y, y por las artes marciales, para mejorar en las artes marciales. En cuanto a la disciplina, bueno, yo tengo que decir que me pasó parecido. Yo empecé en el gimnasio porque hacía kickboxing y llegó un momento que, bueno, que la técnica más o menos la tenía dominada, pero notaba que mis golpes no dolían tanto como los de los que pesaban 20 kilos más que yo, ¿no? Porque yo, al contrario que tú, yo siempre fui muy delgadito, ¿no? Y sí, yo sí que sabía que lo hacía por una cuestión de estética, que me quería ver mejor, quería que los demás me viesen mejor. Y sí que es cierto que luego llega un punto que eso pasa a un plano secundario, ¿no? Entonces, el gimnasio en ese aspecto sí que tiene un efecto terapéutico, ¿no? Porque al igual que te moldeas físicamente, esa percepción que tienes sobre ti mismo también cambia la manera que tienes de verte y de valorarte. Por eso mucha gente mejora su confianza cuando empieza en el gimnasio. En cuanto a la disciplina, yo tengo que reconocer que a mí el gimnasio también me ayudó mucho porque soy un chaval muy disperso y a día de hoy estoy escribiendo un correo diario a toda la gente que se suscribe a mi newsletter en desactualizado.com, también a modo de disciplina, porque es un correo que llega todos los días a las 8 de la mañana hablando de psicología, de la mentalidad que tienes que tener, de problemas concretos, y me he comprometido públicamente a hacerlo, también para empujarme a hacerlo, porque si no quedaría mal a ojos de toda la gente que me sigue. Y sí, es que es algo que yo en la consulta siempre pregunto a la gente cómo es su día a día, ¿no? Porque muchas veces lo que encuentro es que la gente que tiene la cabeza desordenada tiene la vida desordenada, ¿no? O sea, no hace ningún tipo de ejercicio o no tiene ningún hábito que consiga centrar y estructurar su día, ¿no? O sea, la gente más caótica a nivel mental, puedes ver su caos en lo que hace a diario, ¿no? Y esto me ha Sí, recordado a una cosa que te escuché un día, que decías que tú te das cuenta, bueno, que te habías dado cuenta a través de una conversación con tu psicólogo, de que eres un adulto, pero que en el fondo sigues siendo un niño, ¿no? Y sí. me gustó mucho escuchártelo porque yo había llegado a la misma conclusión cuando me di cuenta de que, bueno, yo iba cumpliendo años, ahora tengo 27, y veo a gente de mi edad o un poco más mayor o incluso más joven que empiezan a ser padres y empiezan a tener responsabilidades de adulto
pero que hablas con ellos y que te das cuenta de que no han cambiado nada, ¿no? Y que al final sí, que la gente adulta son niños, que muchos de ellos son peores que niños, porque son niños aterrados por el paso de la edad. Eh, en este sentido, estas experiencias que has tenido últimamente a nivel de salud, ¿han cambiado esa percepción que tienes tú? ¿Te ha hecho pasar adulto finalmente? ¿Ha endurecido ese niño? ¿Cómo te ves ahora? Pues fíjate, esto me gusta que me lo digas, pero quizás mi percepción sobre esto, quizás no vayas a estar de acuerdo, pero yo creo que todos en la vida, todos, hasta que moremos, da igual si con 80 con 90 años, somos niños con obligaciones de adultos. ¿Sabes por qué me doy cuenta? A todo el mundo le pregunta si la mejor edad es la que tienen ellos en ese momento. Siempre. A mí tú me preguntas cuál es la mejor edad y te digo ahora, los 37 años. Tengo libertad financiera, por así decirlo, soy mi jefe, trabajo desde casa, mis hobbies, mis tres hobbies, que son los animales, los coches y el culturismo, se han convertido en mi trabajo, en mis fuentes de ingreso, tal, es perfecto y tal, pero no. Mi mejor época fue la de niño, claro, 14, 15 años, 16, 17. Entonces, ¿qué sucede? Yo soy un adulto. Yo cuando hablo en esta conversación o con cualquier persona y tal, me comunico y me expreso como un adulto. Mi cabeza sigue pensando como un niño. ¿Sabes? Mi cabeza sigue pensando de, no sé cómo decirte, de jugar, divertirme, ser feliz, no tener problemas de salud, no saber nada. Entonces, y yo creo que los adultos igual. Y yo antes cuando veía una persona de mi edad, de 37 años, lo típico, ya con familia, tal, para mí era un hombre ya de hecho y derecho. Y me di cuenta que yo ahora cuando me junto con mis amigos tengo las mismas conversaciones que a los 20 años. Entonces, ¿qué es lo que me di cuenta? Seguimos hablando de los Simpsons. Yo fui de la generación de los Simpsons, aunque siguen poniéndolos en la tele, pero en la que eran los dibujos revolucionarios. Seguimos hablando de los Simpsons, por ponerte un ejemplo. ¿Qué te quiero decir con esto? Y mis amigos tienen 40 años, son un poco más mayor que yo. Que seguimos siendo aquellos niños que quedaban y se sentaban en el parque y demás, pero con obligaciones de adultos. Entonces, de cara a la sociedad, somos adultos porque no nos queda otra, a nivel laboral, a nivel tal, pero por dentro somos esos niños. Y yo ahora entiendo mucho el síndrome de Peter Pan. Lo que pasa es que, bueno, el síndrome de Peter Pan son los que se niegan a quizás de cara a la sociedad volverse adultos. Pero yo al menos sigo teniendo aquel niño dentro y aunque ahora he tenido este infarto y he tenido tal, tú fíjate, yo muchas veces cuando quiero saber qué haría, me pregunto, ¿qué harías cuando tenías 20 años, 18 años, que eras aquel chaval inocente? Aquel chaval que no prejuzgaba o que no tenía tantas experiencias detrás que le hacían ser mal pensado o que no tenía tanto miedo a la vida como yo que llegaba a tener miedo a irme a dormir por si tenía un infarto durmiendo y pudiera morir. O sea, ¿qué haría aquel chaval? Y muchas veces me pregunto eso cuando era un niño, ¿por qué? Porque no tienes miedo. No tienes riesgos porque estás tu padre detrás tuya. Ya sabes tú que muchas veces lo que nos limita a hacer las cosas es el miedo al fracaso. Pero cuando eres niño te da más igual, bueno, niño o joven te da más igual porque tienes el respaldo de tus padres. Cuando eres niño las relaciones, las rupturas amorosas y tal no duelen tanto. Luego cuando eres adulto parece que se te acaba el mundo con eso. Y yo me pongo siempre muchas veces a pensar, yo después del infarto tuve una ruptura, ¿no? Con mi pareja de 4 años y pico, pues al mes de tener el infarto tuve una ruptura y demás. Y yo decía, ¿qué pensaría aquel chaval, no? O sea, ¿qué haría? Y decía, pues ¿qué va a hacer? Pues nada, seguir con su vida, normal, esto, lo otro. Y yo creo que yo al menos sigo siendo un niño en cuerpo de adulto y con obligaciones de adulto. Tengo muy claro que si tuviera un hijo ahora mismo y tal, yo sería muy niño con mi hijo, ¿sabes? Sería de los que juega con su hijo de forma muy niño, pero creo que en el fondo casi todo el mundo, ojo, casi todo el mundo que no vive amargado, ¿vale? Vamos a llamarlo así de esa manera, sigue teniendo un niño dentro que le gusta sacarle de vez en cuando. Sí, yo en ese aspecto sí que estoy de acuerdo porque a mí me pasa un poco lo mismo. Cuando quedo con mis amigos, que cuando eres mayor cada vez los ves menos, que también es un motivo por el que quieres volver a esa etapa, imagino, ¿no? Esa etapa sin tantas responsabilidades, sin obligaciones, Sí, con esa red de protección, ¿no? Porque yo creo que uno de los saltos a la madurez es realmente cuando te das cuenta de que todo depende de ti, para bien y para mal, ¿no? Y asumir esa responsabilidad, pues, hombre, no siempre puede ser un plato de buen gusto. Hay veces que se puede atragantar. Pero sí, es curioso. Y es curioso sobre todo que cuando somos niños, sin embargo, estamos todo el rato ambicionando ser mayores, además cuanto antes, ¿no? Y, claro. y- y yo recuerdo que me comentaban eso
disfruta esta época que es la mejor de tu vida. Y yo decía, ¿cómo va a ser la mejor de mi vida si tengo que ir al colegio y todo el mundo está diciendo por mí, estoy súper limitado en un montón de cuestiones, no puedo decidir a qué hora me acuesto, no puedo decidir lo que como? Y luego te das cuenta de que, claro, tienes la posibilidad de disfrutar un montón de cosas que luego no vas a poder hacer, pero sin embargo no tienes la capacidad perceptiva de verlas, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el mejor punto es cuando llegas a alcanzar esa conciencia de que tienes que apreciar lo bueno que te pasa y aprender de lo negativo, ¿no? Y esto hay gente que le llega con 18 años porque ha tenido una vida muy dura y unas experiencias que le han hecho madurar a toda velocidad, y hay gente a la que no le llega nunca, ¿no? Pero sí, Claro. yo también abogo por mantener ese niño, por lo que dices tú, por no ser un amargado y por no quitar la esencia de la vida. De hecho, hay una frase que me gusta mucho de Kafka que yo creo que resume muy bien lo que es un niño cuando es niño de verdad, ¿no? Y es que el mal conoce el bien, pero el bien no conoce el mal, ¿no? Sí. Esa pureza, ¿no? De decir, hay ciertas ideas que ni se le pasan por la cabeza a un niño, que no puede entenderlas. Y eso me parece alucinante. Sí. Además, mira, un inciso pequeño, yo hay una Sí, frase que digo mucho y es que hay que vivir de tal manera que el niño que fuiste no se arrepienta del adulto que eres. ¿Y por qué? Porque el niño, o sea, yo intento vivir y me pregunto a mí mismo, cuando yo era un chaval de 15, 16 años, si me viera ahora, es decir, si me dijeran, mira, ese eres tú dentro de X años, ¿qué sentiría, no? Y parece una tontería, pero esto te hace ir por el buen camino muchas veces para no decepcionarte a ti mismo, porque dices, joder, yo quería ser tal cosa, pero estoy tomando caminos en mi vida que me están alejando de lo que yo siempre he querido. De manera consciente o inconsciente muchas veces, ¿vale? Simplemente, a veces, simplemente por comodidad, acomodamiento y tal, empiezas a desviarte de lo que tú querías en tu vida. Y cuando te quieres dar cuenta, que esto le pasa a mucha gente, pues te ves con 40 años, dos hijos y viviendo una vida que no era la que tú querías. Eh, y yo recuerdo lo que te he dicho antes, recuerdo mucho a aquel chaval que fui, entre otras cosas porque estoy muy orgulloso de él, porque yo hice culturismo con 15, empecé con 16 años en una época en la que estaba mal visto, no había suplementos, éramos algo raro tal, y tuve el valor de aguantar todas las críticas de mi familia, de mis amigos, de mi entorno, de la sociedad, porque en aquella época no era como ahora, ¿vale? O sea, estamos hablando hace 20 años, y hace 20 años no había casi ni gimnasios y los que había eran muy distintos. Entonces, estoy muy contento de aquel chaval que, como tú dices, toda la sociedad le decía, joder, yo en la facultad era el raro, el que hacía culturismo, todo el mundo hacía fútbol, atletismo, balonmano, etcétera, y yo culturismo, o sea, era el raro. Pero claro, fui campeón del mundo dentro de la propia facultad, con 20 años, en tercero de carrera. Entonces siempre he tenido que aguantar el estigma del raro. Pero es que, hostia, es lo que aquel niño quería, hacer eso. Pues muchas veces ser raro no es malo, simplemente es ser distinto y hoy en día, por desgracia, ser distinto en según qué colectivos está mal visto, en según qué colectivos ser distinto, como hemos dicho antes, si tienes un problema es hasta atenuante, ¿no? O sea, tú matas a alguien, pero tienes un delirio, pues ya está, es incluso atenuante de lo que has cometido. Pero no me ha gustado, siempre he sido distinto porque no me ha ajustado al canon de la mayoría de la gente y eso ni es bueno ni es malo, ¿vale? Cuando llegas a la edad adulta, pues ni es bueno ni es malo. Lo único que has vivido cosas diferentes, quizás, de las que ha vivido tus compañeros. Yo no he vivido los botellones, yo no he vivido tal. ¿Por qué? Pues yo estudiaba, trabajaba y competía a los 20 años, en tercero de carrera. Entonces yo no vivía lo que era irse de botellón. Las típicas fiestas universitarias de botellones, yo no las he vivido. Me ha tocado ser diferente, a veces para bien, a veces para mal, pero a día de hoy, pues es algo que no me arrepiento. sí, yo de hecho recuerdo que cuando yo empezaba a hacer gimnasio, ahora unos 10 años más o menos, aún se pensaba la gente que cuando tomabas proteínas que era un ciclo de hormonas, ¿no? Ni siquiera Sí, diferenciaban, era tanto el desconocimiento, así que no me quiero imaginar cómo era en tu época abrir ese camino, o sea, tenía que sí, ser alucinante. sí, Y luego otra cuestión que te quería hacer sobre el campeonato junior, que creo que fue el que ganaste, ¿no? sí. Em, Quería saber cómo era la percepción del mundo en ese momento para ti, ¿no? El hecho de empezar a practicar un deporte y tener un éxito absoluto tan pronto. ¿Fue difícil de asimilar? ¿Crees que todo iba a venir rodado? ¿Cuáles eran tus expectativas de cara al culturismo? Me interesa mucho ver cuál era tu perspectiva ahí y si cambió y de qué modo. Pues verás, yo siempre digo que lo peor que se le puede dar a una persona son facilidades para conseguir las cosas.
¿Por qué te digo esto? Yo fui campeón del mundo junior, yo tenía muy buena genética. Era algo que decía todo el mundo y que yo mismo lo vi. Además, fui campeón del mundo junior con 20 años, unos 76, medía en aquella época, 77 más o menos. Competí con 95 kilos. O sea, para ser junior y aquella época era algo que no era lo normal. Yo era un chaval muy humilde, muy trabajador, muy disciplinado. ¿Qué sucede cuando a un chaval de 20 años le empiezan a llamar para que haga de modelo? Pero no de modelo como, claro, esto hay que entenderlo en aquella época, no de modelo como es hoy en día, que te dicen, venga, te hacemos 4 fotos, te damos las fotos para que puedas utilizarlas y ya está. No, yo, por ejemplo, fui a Alemania 4 días con todo pagado para mí, para un acompañante, un hotel de 5 estrellas, 3.000 euros por los 3 días que hacíamos fotos, que eran 1 hora y media, más otros 300 euros por adelantado para darme la Yosuba, más todo el viaje y demás. O sea, era un trabajo de modelo de verdad, ¿vale? Entonces, claro, tú te ves con 20 añitos viviendo eso, habiendo sido campeón del mundo, siendo el fuertecito del gimnasio y una cabeza que todavía no está hecha, y me pasó lo que siempre le digo a la gente joven que tiene que tener cuidado que no le pase, y es que me creí más de lo que yo era, ¿vale? Entonces, al final, cuando la gente te endiosa, bueno, te endiosas tú por los comentarios de la gente, lo que haces es acomodarte y pensar que va a venir todo solo y dejas de ser tan disciplinado. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo podía haber llegado mucho más lejos del culturismo de lo que llegué, pero lo peor que se me pudo hacer es que mis padres me dieran buena genética, porque me confié y no luché por conseguir lo que a día de hoy a lo mejor hubiera querido ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aunque yo conseguí cosas, yo luego he ganado campeonato del mundo ya en senior, o sea, yo luego he sido buen culturista, entre comillas, ¿no? Pero podía haber llegado a más. Pero creo, o soy consciente, que esa época me hizo tener unos años de ego demasiado alto como para mejorar. Entonces, no mejoré lo que debía, no me impliqué lo que debía y pues a día de hoy pago aquellas consecuencias de no haber hecho lo que tuve que hacer con 21, 22, 23, 24, etcétera. ¿Crees entonces que es tan importante esos años del desarrollo para construir tu físico? Sí, sí, más que nada porque en cualquier deporte los años van pasando y aunque tú no eres consciente, el cuerpo se va castigando, ¿vale? La vida útil de un cuerpo no es la que nosotros queramos. Entonces, ¿qué sucede? Luego ya empiezas a tener lesiones, empiezas a tener ciertas cosas que te empiezan a dificultar todo, ¿vale? Entonces, yo ahora no entreno como cuando tenía 20 años. Entonces, yo ahora, aunque quiera generar más masa muscular, tú fíjate, limitado por un infarto. Que yo recuerde, rotura de 12 centímetros del cuádriceps, de 5 en el hombro, de 3 en el tríceps, rotura del tendón de Aquiles, rotura del pectoral de 5 centímetros, calcificaciones en codos. O sea, son ya tantas las cosas que vas teniendo que sin darte cuenta los años en los que podías haber construido los dejaste pasar, ¿vale? Y este deporte no perdona a nadie, o sea, el sobreuso llega y nosotros sometemos el cuerpo a mucho estrés y el sobreuso llega, las lesiones te van a llegar, los desgastes, las calcificaciones, todo te va a llegar. Pero si te llega sin haber conseguido, o sea, si a mí me hubiera llegado con 10 kilos de músculo más encima, pues yo sería un culturista, en vez de que compite con 105, sería de 115 kilos, pero no fue así, ¿sabes? Entonces, esos kilos no los conseguí. Entonces, bueno, pues me quedé en un culturista de 105 kilos y yo creo que fue por no aprovechar aquellos años que tuve que aprovechar. Sí, bueno, entonces está claro que hay siempre una edad para hacer el bruto, ¿no? En todos los aspectos. Y en el culturismo, pues pasa un poco lo mismo. Sí, pero no, no ya en el culturismo, yo creo que pasa en todo. Es decir, si tú estudias una carrera universitaria cuando eres universitario con 17, 18, 19 años, tal, es fácil sacársela. Si te la quieres sacar cuando tienes una familia, 3 hijos y un trabajo, pues hostia, sacarte medicina luego ya con toda esa circunstancia detrás, quizás lo hagas, pero muy poca gente o muy poca población va a ser capaz de conseguirlo, ¿vale? Sin embargo, si lo haces mientras que te toca, digamos, sí. Entonces, pues en el deporte es igual, ¿vale? O sea, un jugador de fútbol que no ha aprovechado sus 15, 16, 17, 18, cuando se están retirando con 25, 26, pues a los 25 ya no lo va a ser. Sí, no, de hecho, por ejemplo, en psicología, yo ahora estoy viendo una incidencia muy alta de autismo y de hecho, bueno, voy a sacar un curso de autismo para las familias ahora en unos días y veo que los niños que no tienen esa estimulación y ese trabajo cuando son jóvenes, cuando son pequeños, tienen un pronóstico muchísimo peor y una menor autonomía. O sea, hay como unos años de desarrollo en los que puedes trabajar con ellos, porque hay ciertos circuitos neuronales que se están formando y si no aprovechas esa ventana de oportunidad, el niño luego va a llegar hasta donde pueda. Pero
Sí, sí, me ha recordado bastante a eso. Vale, luego ya para finalizar, sí que te quería hacer una pregunta respecto al tema de la ciencia, que siempre hablas mucho de esto, ¿no? De los estudios, de cómo los elaboran, de cómo los interpretan. Y yo recuerdo que cuando estaba en la universidad siempre me acordaba de ti de un estudio que habías dicho que habías participado en él, que creo que os controlaban la orina, pero que realmente Sí. no había ninguna cadena de custodia de la orina en sí, que los resultados salieron de aquella manera. Y claro, recuerdo que me dio un punto de escepticismo muy bueno a la hora de interpretar los resultados, porque siempre veía que fuesen muestras grandes, si podía haber intereses detrás, y en ese sentido me hiciste mucho bien. Y te quería preguntar, em, ¿crees que esta interpretación de la ciencia está suponiendo como si fuese la nueva religión, que está suplantando a la religión que había antes y que lo que digan los expertos va a misa, aunque nuestra experiencia propia muchas veces vaya en contra de lo que pueda decir un experto? ¿Crees que esto está sucediendo? Sí, yo creo que hoy en día con la ciencia, los chavales jóvenes que salen de la facultad, nuevos y demás, porque esto pasa con los chavales jóvenes que salen. O sea, tú cuando hablas a lo mejor con un médico ya que tiene 40 años y que tiene bagaje detrás y tal, opina igual que yo, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Hoy en día hay muchos estudios, muchos. El problema está que cuando hablamos de estudios científicos, todo el mundo los engloba dentro de un mismo grupo. Pero tú puedes hacer un estudio científico, por ponerte un ejemplo, con una muestra poblacional de 15 personas. Entonces, ya sabes que al final los resultados finales se miden por estadística, ¿vale? Mediana, varianza, pum, 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 esto, lo otro. ¿Qué sucede? Si tú haces un grupo poblacional de 15 personas, vamos a poner 20 personas, dos grupos de 10, ¿vale? Y en uno de esos grupos de 10 hay una persona que por lo que sea, por enfermedad congénita, por algo en concreto, uno de los valores se le desvía mucho del resto, puede afectar mucho a la media general del grupo. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto muchas veces cuando he analizado estudios? Que muchas veces son estudios pues, de gente de fin de carrera o de cosas así, ¿no? Pues que la muestra poblacional es tan pequeña como grupos de 7 personas, 6 personas, cosas así, que evidentemente, cuando a mí me dicen, no, es que aquí ha salido tal resultado, ¿no? Se ha demostrado que tal sustancia es más dañina, por ponerte un ejemplo, para el hígado que otras, o tal. Digo, ya, pero es que en 6 personas, con que una haya tenido daño hepático por cualquier motivo, porque tampoco, encima, en esos estudios no se les mete a la gente en una misma casa y se les da todo la misma dieta, la misma esto, no, o sea, hacen sus vidas, se toman muestras de sangre y a ver qué pasa. Pero claro, a ver qué pasa, yo por ejemplo en el estudio mío, a ver qué pasa significaba que uno jugaba al fútbol, otro jugaba a tal, otro jugaba a cual, otro hacía esto, otro tomaba suplementos, otro no. Es decir, había tantísimas variables descontroladas que el resultado final pues fue como el coño de la Bernarda. O sea, al final fue lo que el estudio quería que saliera. Entonces, claro, un estudio de Bayer para sacar un medicamento en el que se utiliza en cuarta fase, por ejemplo, un grupo poblacional de 18 millones de personas, de distintas razas, distintas edades, distinta tal, vale, te lo puedo comprar y puedo dar por válido ese estudio. Para sentar cátedra, me refiero. Pero un estudio con un grupo poblacional de 10 personas que no está ni controlado, que encima no hay medios económicos para hacerlo, porque hacer un estudio es muy caro, muchísimo más de lo que la gente cree, ¿vale? Entonces, en esos casos no puedo comprarlo, ¿vale? O sea, no puedo comprarlo porque no deja de ser algo anecdótico. Cuando haya ya 20 estudios que corroboren lo mismo de esas características, entonces puedo empezar a pensar que quizás sí. Pero estudios aislados yo no pienso en ellos. Entonces, ¿qué sucede? Creo que la gente no es crítica con la ciencia, simplemente porque es ciencia, la dan por hecho que todo es verídico. Es como el sesgo de autoridad, o sea, porque una persona que sabe mucho diga algo, mucha gente le va a creer simplemente porque ya saben que sabe mucho, pero a lo mejor se lo está inventando. Pues con la ciencia sucede lo mismo. Veo chavales que basan todo su conocimiento en los estudios científicos y muy poco en la lógica, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo me dedico sobre todo pues, al campo de la fisiología y demás. Y cuando en mi sector se habla de tal producto produce tales beneficios, yo siempre digo lo mismo, digo, vale, vamos a ser realistas, en el culturismo se utilizan muchas sustancias, muchos medicamentos, etcétera, etcétera. Digo, entonces, eso que se ha estudiado con un grupo poblacional concreto, normal y corriente, ¿vale para un grupo poblacional que está mezclando 10 medicamentos distintos a la vez? Digo, porque habría que ver si vale o no. Y te voy a poner el ejemplo con mi infarto. Según mi infarto, el 50% de las personas que sufren el infarto que yo he sufrido, de los que sobreviven, el 50% muere a los 3 días siguientes. Entonces, claro, tú lees esto y te da un miedo que te cagas, pero yo me dije a mí mismo, vamos a ver, Roberto,
a las personas cuando les da infarto normalmente son personas ya muy mayores que tienen muchos problemas y con una debilidad general ya de su corazón. Digo, tú eres deportista, 37 años, encima tienes corazón de atleta muy grande, etcétera, etcétera. No es aplicable a ti esa estadística, ¿vale? Entonces, cuando se lo comenté al cardiólogo, me dijo, a ver, no puedes fijarte en esa estadística que está hecha con grupos poblacionales, la mayoría ya ancianos de 60 años para arriba. Que son fumadores, que son bebedores, que no han practicado deporte. O sea, es la gente normal de hace 60 años, a los que vivieron la posguerra. Dice, ese estudio epidemiológico contigo no vale. Y a la prueba está, no valió. Entonces, claro, yo no puedo dar por cierto todo el estudio porque se le ponga la palabra científico. No, tengo que leer entero cómo ha sido el estudio, leer entero cómo ha sido la recogida de muestras, leer entero cómo ha sido los grupos poblacionales y entonces al final hacer un veredicto. Pero la gente no hace eso. Entonces la gente simplemente habla de estudios y al poner la palabra científicos lo dan por válido, pero yo no. Yo soy un poco más escéptico y no me lo puedo creer porque ya he participado en 2 estudios y desde dentro los he vivido y, joder, son muy aleatorios. Sí, yo creo que también lo que opera en este sentido es la necesidad de la gente de sentirse parte del grupo, ¿no? Porque muchas veces, aunque tu experiencia te diga lo contrario, y por ejemplo, imaginemos, a alguien le gusta mucho el puré de zanahoria y sale un estudio diciendo que es malísimo. Bueno, yo llevo comiendo puré de zanahoria toda la vida y no he tenido problemas, aunque haya un grupo de gente que le sienta mal, ¿no? Como pasa ahora con la leche, ¿no? Que mucha gente que dice que la leche es malísima, bueno, puede haber una parte de la población que le siente mal, también habría que ver qué tipo de leche están tomando, ¿no? Pero tenemos que anteponer nuestra experiencia porque en los polimorfismos y la individualidad de las personas están ahí y juegan un papel, ¿no? Pero sí, no sé si conoces el experimento de ASH, de un grupo de gente que les ponen unas líneas y tienen que decir qué línea es la más larga, ¿no? Y la gente acaba dando una respuesta errónea de algo que es evidente simplemente porque todo el mundo está respondiendo mal, ¿no? Y entonces el sujeto se ve obligado, presionado socialmente a responder mal, no vaya a ser que haya algo que no esté entendiendo, ¿no? Y me parece esto alucinante. Sí, de Bueno, hecho, mira, yo pongo un ejemplo, cuando la gente me pregunta que por qué soy tan escéptico con la ciencia, pongo un ejemplo y es Stephen Hawking, ¿no? Que era un científico, este que iba con la silla de ruedas y demás, que bueno, en lo suyo era una eminencia. Él sacó una teoría que un grupo de científicos todos dieron como buena y se formuló una teoría en base a lo que él demostró. Él lo demostró científicamente, ¿vale? Y uno de los mejores científicos del mundo. Al final ya de su carrera volvió a demostrar que lo que él había demostrado en su día era falso, que se había equivocado. Y lo volvió a demostrar él mismo. Y eso es ciencia. Entonces, lo que hace 20 años decían los estudios, a día de hoy hay muchos estudios que lo contradicen. Pero cuando una persona te saca una teoría sobre cómo cuestiones del universo y tal, que además esta gente son de los que mayor inteligencia pueden tener a nivel mundial, yo creo, y él mismo con los años fue capaz de demostrar otra vez que dentro de sus creencias él se había equivocado, ¿cómo cojones no voy a pensar eso en un estudio que está pagado por una empresa de piensos para ver si los equinos que comen ese pienso tienen mejor rendimiento deportivo o no? Si es que esos investigadores viven de la subvención o del pago que ha hecho la empresa de pienso. ¿Cómo coño me voy a fiar de eso? Entonces, claro, esto mucha gente es que no lo conoce, pero yo cuando estudié, o sea, uno de los estudios que yo hice en la facultad, el dinero provenía de un equipo de fútbol que quería demostrar, de hecho fue con el caso Gurpegui, creo que fue un jugador de fútbol, me parece, si no recuerdo mal, que dio positivo por nandrolona, a mi facultad se la pagó para que demostrara que era posible dar positivo en nandrolona siendo natural. Yo participé en ese estudio y ese estudio estaba pagado por un equipo de fútbol. ¿Vale? Que quería que diera el resultado que al final dio. Pero ojo, ese mismo estudio, pagado por la Federación, en la Universidad de Granada dio lo contrario. ¿Vale? O sea, el resultado final fue el contrario. Aquí que cada cual saque sus conclusiones. Pero hay estudios por intereses económicos y hay estudios para ayudar a la población. Pero sí que digo una cosa, incluso los de la farmacéutica rara vez son para ayudar a la población, son por intereses económicos y eso de ayudar a la población hace mucho que dejó de existir lo de hacer estudios científicos para ayudar a la población. Se hacen para ganar dinero, ni más ni menos. sí, además en este tema me parece curioso em, la posición de los que defienden la ciencia a capa y espada, lo poco científica que es, ¿no? Porque abrir una puerta
a una posibilidad de que haya una interpretación mal hecha, de que tal vez no se esté teniendo en cuenta, bueno, plantear la duda siempre es científico, porque siempre te estás cuestionando si lo que estás viendo, si lo que estás midiendo es verdad, o si es replicable, o en qué casos se puede aplicar y en cuáles no. Y sin embargo, sí que veo una corriente de quiero ser tan científico o sentirme tanto dentro de ese grupo que si vas contra ciertos estudios o cierto dogma, voy a ir a por ti a cuchillo y es lo menos científico que hay. Me parece muy curioso. Bueno, Robert, para terminar, quería hacerte unas preguntas rápidas, fáciles Ujú. de... Vale. ¿En qué animal te reencarnarías? Hostia, esta es muy buena. Esta no la hicieron en psicología precisamente. Fíjate, yo dije en el quebrantahuesos. Y a día Es de un hoy pájaro. dirías lo mismo. Sí, y claro, a nosotros en clase de psicología nos preguntaron el motivo. Y yo di el motivo. El quebrantahueso es un ave grande, eh, vive en las alturas, por lo tanto no tiene, digamos, miedo a los depredadores, porque no tiene grandes depredadores que se lo coman ni nada. Y es carroñero, no tiene que matar para comer, come de lo que ya está muerto, o sea, no tiene que asesinar para comer, ¿vale? Entonces, para mí es un animal que vive en las alturas, solitario, que no se mete con nadie y que solo come de lo que ya está muerto, no hace daño a nadie. Entonces, para mí es uno de los animales perfectos porque eh, vive tranquilo y sin hacer daño a nadie. Vale. Un libro que te cambió la vida. Pues un libro que me cambió la vida es un libro que leí de chiquitillo, que a mucha gente a lo mejor no sé si lo ha leído o no, pero se llama La guerra del general Escobar, que era un general de la guerra civil. Él estaba en la República y, y él era partidario, o sea, él defendía a la República, pero él era ideológicamente partidario o fiel a las creencias del otro bando. De hecho, su familia luchaba en el otro bando, él luchó contra su hermano. Pero dice que una de las cosas que nunca iba a perder era su honor y que él había jurado servir al gobierno de la República y que hasta el día que muriera serviría al gobierno que le juró fidelidad, aunque él no creyera en lo que estaba sucediendo en ese momento. Y murió cuando ganó el otro bando, murió fusilado. Y entonces la biografía de ese tío me resultó muy curiosa de cómo hay aficiones, oficios o trabajos o tal por devoción y otras simplemente pues porque tienes que ganar dinero y tal. Pero ahí fue donde vi que hay gente verdaderamente fiel a su palabra independientemente de lo que a él le pueda pasar. Y no sé, me marcó mucho, ¿sabes? Porque es como que sentí por dentro de, me gustaría ser así el día de mañana, ¿sabes? O sea, ser fiel. A ver, mucha gente dirá, no fue fiel a sus principios porque él no estaba de acuerdo con eso y tal. Pero yo no lo veo así. Yo veo como que hizo un juramento y él juró que llevaría eso hasta su muerte y lo hizo. Incluso pensando de manera contraria en ciertos momentos de su vida e incluso luchando contra su familia. Así que no sé, me marcó mucho ese libro. Vale, interesante, no lo conocía. Una película con la que siempre te rías. Bueno, hay una película que me he visto 1000 veces, y además me la ponía muchas noches y siempre me reía y tal, que era Dos policías rebeldes, la primera de todas. Esa película, no me preguntes por qué, me pilló en mi época joven y bueno, no te sabría decir muy bien el por qué, pero esa película siempre me hace reír. Vale. Tres divulgadores que recomiendes. Tres divulgadores Pueden que ser recomiende. Vale, de, ahora mismo, pueden ser de sí, cualquier ámbito, no tiene por qué ser gimnasio. sí, no, fíjate, ahora mismo, joder, lo que pasa es que no me acuerdo de los nombres, macho. O sea, son nombres que tengo, pero ahora mismo al pensar así no me acuerdo. Uno es el del Seminario Fénix, este que está por YouTube, que es un empresario famoso que habla de psicología y demás. Brian Terry, creo que se llama. Brian Terry. Otra es de una neurocientífica, de una psicóloga española, Marian Rojas. Me gusta bastante. Y luego, como tercer, no sé, me costaría elegir otro divulgador así que me guste, de estos que den conocimiento que a mí me guste y demás. Pero el tercero no te sabría decir, tío, no te sabría decir, porque hay varios que me gustan y no te sabría decir. Y de varios campos, además, ¿vale? De campos empresariales, de campos. O sea, y hay gente que admiro y que sus conocimientos me encantan, ¿no? Pues como el de Tesla, gente así y tal, pero no te sabría decir uno. Vale. Comida favorita en Defi y comida favorita en volumen.
Bueno, en definición cualquiera, ¿vale? En definición cualquiera, porque al final cualquier cosa me vale. No, a ver, a mí siempre me ha gustado mucho la pasta, ¿vale? En general, la pasta, lasaña, cosas así, siempre me ha gustado mucho. Entonces, tanto en volumen como en... no pizza, ¿vale? Pizza no, pero sí lasaña o incluso espagueti post carbonara y demás, esa sería mi comida favorita. Vale, y ahora sabor de prote favorita, si es que tienes. Sí, bueno, a ver, hay una de Conquitos que está de puta madre, pero me encanta el sabor, pero no me gusta la textura porque es muy espesa. Entonces, claro, muchas veces la palatividad no va solo con el sabor, sino también con la textura y demás. Entonces, como sabor, natillas o proteína de sabor natillas o una que ha sacado ahora Viz, que es sabor cacao lat, pero porque sabe como los antiguos batidos que veía de pequeño y yo creo que eso se me ha quedado ahí en la cabeza y me recuerda a esa época. Vale, un consejo que le darías a alguien que quiere ganar peso. O sea, puede ser una recomendación a nivel de dieta. Un batido de esto que entra muy bien. Ganar peso fácilmente. Vale. Bueno, aquí habría que distinguir entre ganar peso fácilmente, ¿vale? Si ya el tío pesa mucho, hay veces que no se puede ya, o sea, hay veces que el cuerpo tiene unos límites. Pero vamos a suponer que hablamos del chavalillo que le cuesta comer y demás, esto, lo otro. Yo, cuando empecé en esto, hacía una cosa que me obligué, con disciplina, como volvemos a lo de siempre, que me obligué a hacer, que me ayudó bastante y era, en cada comida que hacía al día me bebía medio litro de leche entera y medio litro de zumo. ¿Y por qué bebía líquido? Porque al final comer, masticar, sin ganas de comer, digamos que, bueno, no salivas y la verdad es lo típico, ¿no? De se me hace bola. Sin embargo, beber, aunque estés lleno, pero bebes plum, 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 plum y entra, ¿sabes? Entonces yo, durante mi época joven, 16, 17 años y tal, que cogí muchísimo peso, lo hacía así, en cada comida, medio litro de leche entera, medio litro de zumo y aparte lo que me tocase comer, pero siempre me bebía el medio litro de leche y de zumo al final, cuando ya había comido, porque si te lo tomas antes no te entra la comida. Entonces yo comía y luego ya me tomaba el litro de líquido y así, bueno, así fue la manera en la que yo conseguí subir bastante peso. Vale, perfecto. Bueno, pues pregunta final. Dime un buen anormal al que debería entrevistar. Hostias, un buen anormal al que deberías entrevistar. Mm, pues tú fíjate, te voy a decir uno que es amigo mío, además comparte o compartimos un trastorno, yo no lo he dicho casi en ningún lado y tal, porque todavía estoy pendiente de las pruebas y demás, pero bueno, parece ser que tengo que uno de mis problemas de sistema digestivo que he tenido siempre, bueno, casi todos los problemas de salud que he tenido siempre han sido somatizaciones, ¿vale? Tú como psicólogo quizás lo puedas entender bien, parece ser que tengo el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿vale? Entonces, claro, es un problema porque nuestra cabeza va súper rápido, hacemos mil cosas a la vez y encima yo siempre he tenido problemas digestivos pues por déficit de serotonina y una gran cantidad de dopamina, ¿vale? Y mira que trato de reducir la dopamina al menos posible. O sea, yo los pequeños placeres del día trato de evitarlos todos. Ya no bebo refrescos, ya no esto, ya os atrás, pero no hay manera. Solo se me ha corregido con medicación. Y entonces hay una persona que es compañero mío, que también lo tiene. Entonces, claro, nuestras vidas están un poco marcadas por eso, porque se nos diagnostica muy tarde. Entonces, hay muchas cosas de nosotros que no entendemos hasta que te dicen, mira, tú es que tienes esto, tu problema es este, y por eso tienes estos arranques, por eso tienes ciertas cosas, ¿vale? Eh, entonces sería Sergio Dufo, ¿vale? Es una persona muy anormal, ha llevado una vida muy curiosa, de hecho él lo ha contado a veces, ¿vale? O sea, incluso ha estado en psiquiátricos, ha estado en la cárcel, ha estado tal, ahora es un padre de familia completamente normal y tal, pero digamos que a él le afectó de manera totalmente distinta a mí, eh, pero los dos hemos acabado convirgiendo, o sea, es como dos personas con un mismo problema que han empezado sus vidas completamente distintas y han ido convergiendo al final, pum, en un mismo punto, ¿no? Los dos dedicamos a lo mismo, los dos igual, y es una persona curiosa de analizar, porque ya te digo que es, es que es muy curioso. Claro, yo hablo esto porque le conozco, es mi colega, sé por cosas que ha pasado, a lo mejor la gente que lo vea y mire quién es, dice, pues este es un flipadito más o un tal, no, no, pero tiene detrás y además es una persona muy lista, que eso suele pasar con la gente que a simple vista choca y echa para atrás, que luego por dentro suelen ser bastante listos, lo que pasa que yo siempre digo que la inteligencia es uno de los mayores castigos que tiene el ser humano. Primero, te hace más infeliz, o al menos yo lo veo así, y segundo, te hace
o que rechaces tú o que te rechace la gente. La verdad es que esto sería un debate que podríamos tener curioso algún día, pero para mí la inteligencia es algo muy complicado de gestionar y es un chaval muy inteligente. Sí, yo pienso que la inteligencia es un poder difícil de gestionar, igual que la belleza en las tías, ¿no? Porque yo eso lo veo mucho, que una tía Sí. guapa lo tiene muy complicado en lo que se refiere a las relaciones con el resto de tías, ¿no? Que muchas veces ves envidias y cosas extrañas. Siempre lo he pensado. Y No, incluso, respecto... incluso con los chicos. O sea, una chica muy top, por así decirlo, echa para atrás a muchos chicos que se pueden considerar inferiores o sentirse inferiores a su lado. Y yo creo que la inteligencia es igual. A la gente no le gusta hablar con gente inteligente. ¿Por qué? Porque sin quererlo incluso te hacen sentir inútil. Sí, 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 genera como una especie de barrera. Quería hacerte una Sí. pregunta. Y respecto a lo del TDAH, ¿de pequeño tuviste problemas con las matemáticas? Esto ya es pura curiosidad. No era ni bueno ni malo. Tuve muchos problemas con los idiomas, por ejemplo. Los idiomas fatal, se me daban Sí. fatal. Además, no me centraba en ellos, me era imposible. Sin embargo, todo lo relacionado con la fisiología y demás era muy bueno. Y las matemáticas, te digo, no era de los malos, pero tampoco era de los buenos. O sea, era muy irregular. Sí que es verdad que cuanto más fui avanzando, peor se me fueron dando. ¿Vale? Hasta el punto de que ya en la universidad estadística y tal se me cruzaba demasiado. Pero en bachillerato no recuerdo que se me cruzaran mucho, pero sí, ya cuanto más fui avanzando en edad, más me iba costando las putas matemáticas. Ujú. Vale, bueno, pues Robert, ha sido un placer. Una, Eh, una, una, una sí, duda, la pregunta esa, ¿por qué es lo de las matemáticas? porque observo un patrón sobre todo en niños que tienen problemas a nivel atencional, que tienen dificultades en las matemáticas. Y bueno, sí que hay gente que también está recogiendo experiencias similares, em, y a veces está relacionado. Entonces quería ver si se mantenía el patrón o no. Bueno, curiosidad. Bueno, buena observación. Bueno, Robert, pues ha sido un placer tenerte aquí, la verdad. Un gusto hablar contigo. Y decirle a la audiencia que para todos aquellos que quieran saber un poquito más de psicología, pueden entrar en desactualizado.com, suscribirse a la newsletter y todos los días a las 8 de la mañana, como un clavo, como ejercicio de disciplina, tendréis un correo mío hablándoos de pues alguna reflexión o algún tema donde os pueda ayudar. No sé si quieres decir algo más, Robert. Pues mira, yo siempre, no sé si has visto mis publicaciones o mis vídeos, trato de dejar una moraleja siempre al final, como decir, bueno, después de toda esta chapa que he contado, la moraleja, ¿no? Con lo que quiero que se quede la gente. Y yo diría a la gente que ve esto, sobre todo hablando a la gente que tiene problemas y demás, ¿vale? Que uno de los grandes problemas que a mí me pasó cuando tuve el infarto y tal, lo que tú dices de lamentarse de uno mismo y tal, es el sentimiento de culpa, ¿vale? Si hubiera hecho esto de otra manera, si hubiera vivido de otra manera, si hubiera hecho las cosas de otra manera y tal. Y al final es lo que te da, al menos yo, la conclusión que llegué, que el sentimiento de culpa es inútil, es irrelevante y es una justificación que tenemos para no hacer a partir de ahí lo que nos toca hacer. Porque la vida es anárquica, por desgracia es injusta, que esto es lo que sobre todo quiero que la gente pueda llegar a entender, que es injusta, ¿vale? Que por muchos problemas que nosotros tengamos, los negritos de África tienen más y ellos no lo han pedido ni se lo han buscado. O sea, la vida es injusta y dentro de esas injusticias en España vivimos demasiado bien. Pero que cuando a alguien le vienen muchos problemas, como me vinieron a mí en el plazo de un año, ¿vale? Porque yo aquí he contado neumonía, infarto, a mi padre le diagnosticaron cáncer, la ruptura con mi pareja, pero pasaron más cosas en ese año, ¿vale? Hasta el punto de que hoy en día estoy tratado con ansiolíticos y demás por todo lo que me pasó en esa época, que no ha sido hace tanto, ¿vale? O sea, que yo estaba ingresado en el hospital en el mes de marzo. Entonces, lo que sí tuve luego fue un gran sentimiento de culpa, una gran sensación de haber llevado mi vida mal, de haberlo hecho todo mal y haber acabado ahí. Y si hay alguien que ha pasado por lo mismo y demás, sí que me gustaría recalcarle tal, que es que las cosas pasan y muchas veces no sabemos por qué pasan, pero que no, a ver cómo decir, que no es culpa de nadie, ¿vale? O sea, que hay cosas que no son culpa de nadie, ¿vale? Y esto me parece que es importante porque a mí me ofrecieron ayuda psicológica después del infarto, no la quise coger, pero luego la he tenido que coger. Ahora me está tratando un psiquiatra, luego la he tenido que coger y es porque ese sentimiento de culpa te va como absorbiendo, te va haciendo tener miedo a llevar tu vida de antes, a seguir tus rutinas de antes, a hacer lo de antes y sin darte cuenta acabas pues con una depresión de puta madre. Entonces, me gustaría por lo menos
bajo mi experiencia, eso, que si alguien siente sentimiento de culpa por problemas que le vengan, habrá veces que serán culpa suya, evidentemente, si eres malo con tu novia te va a dejar, eso es así, no queda otra que apechugarlo, pero cuando son cosas como esta, que te atropella un coche, que te da un infarto, que no sé qué, que bueno, que la vida es injusta y que hay que asumirlo y que hay que vivir con ello y ya está. Bueno, pues ahí queda. Sí, hay una frase que dice que Dios da a sus mejores guerreros las peores batallas, ¿no? O Eso sea, es. al final sí que es cierto que la gente que tiene este tipo de experiencias, yo sí que puedo ver que alcanza unos niveles de conciencia superiores. O sea, que Sí, tienen mucho que enseñarte y que tienen una perspectiva muy avanzada. Pero claro, también hay gente que se queda por el camino porque no es capaz de superarlo, ¿no? Pero esto ya claro. daría para otra conversación. Pues lo dicho, Robert, ha sido un placer